Tenemos en imágenes a Luis Galarreta, presidente del Congreso, y ya empieza a encaminarse el pleno y esta sesión extraordinaria en la que se va a aceptar la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a escuchar lo que viene sucediendo en el hemiciclo. Está dando lectura el presidente del Congreso, Luis Galarreta. La renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard al cargo de presidente de la República y se declara la vacancia del cargo y la aplicación de las normas de sucesión establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Señor relator. Proyecto de resolución legislativa del Congreso 2622-2017 CR. Resolución legislativa del Congreso por la que se acepta la renuncia del ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard al cargo de presidente de la República y se declara la vacancia de la presidencia de la República. Vista la renuncia presentada por el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard al cargo de presidente de la República, considerando que la representación nacional... El relator está leyendo el documento, vamos a escuchar. ...y calificativos que el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard expresa en su carta de renuncia, puesto que no admite que la crisis política actual que lo ha conducido a renunciar es consecuencia de actos indebidos en los que el propio presidente ha incurrido y que se exponen sustentadamente en la moción de orden del día en la que se propone la vacancia presidencial. Se acuerda, artículo 1, aceptación de la renuncia del presidente de la República. Acéptase la renuncia al cargo de presidente de la República presentada ante el Congreso por el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard. Artículo 2. Declaración de vacancia de la Presidencia de la República. Declárase la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, aplícanse las normas de sucesión establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Luis Galarreta Velarde, presidente del Congreso de la República. Mario Mantilla Medina, primer vicepresidente del Congreso de la República. Los señores congresistas se servirá registrar su asistencia para proceder a votar el proyecto de resolución legislativa. Bien, compañeros, este documento no señala en ningún momento lo que en redes sociales se dijo muy temprano. De traición a la patria no se dice nada. El vocero Gilbert Violeta, vocero de la bancada oficialista, está pidiendo la palabra en el hemiciclo, pese a que Luis Galarreta está señalando que no había nada en debate, que no iban a tener derecho a hablar los parlamentarios y que simplemente iban a ir al voto. Es la bancada oficialista y hay un reclamo de parte de Gilbert Violeta junto a algunos ex congresistas de su bancada, como Vicente Ceballos, Gino Costa y Alberto Belaunde, que estaban respaldándolo. Gilbert Violeta permanece de pie. Son 112 congresistas los que se encuentran en el Parlamento, en el hemiciclo, y recordar, Verónica, lo que ha señalado solo este documento, esta resolución legislativa, es rechazar los términos que esgrime la carta de renuncia de parte de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. Rechazan, mas no lo califican como traidor a la patria. Verónica. Muy bien, y en este punto hacer una salvedad, en tanto se le concede el uso de la palabra a Gilbert Violeta. No hay una contradicción en lo que se ha leído como resolución legislativa entre que si se acepta la renuncia o se declara la vacancia. Es una cosa que lleva a la otra. Este es el nuevo texto. Se declara la vacancia en el primer párrafo y el motivo es la renuncia. Ahí no hay ninguna contradicción. Hay que tenerlo Aquí lo bien tenemos. claro. Resolución legislativa del Congreso por la que se acepta la renuncia del ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard al cargo de presidente de la República y se declara la vacancia de la presidencia de la República. Ahí está. Vista la renuncia presentada por el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard al cargo de presidente de la República, considerando que el numeral 3 del artículo 113 de la Constitución Política prevé como causal de la vacancia presidencial de la República la aceptación de la renuncia por el Congreso, que la renuncia presentada debe ser considerada por el Pleno conforme al mandato constitucional, que no obstante ello es necesario señalar que la representación nacional en su mayoría deplora y rechaza los hechos y calificativos que el señor Pedro Pablo Kuczynski esgrime en su carta de renuncia y reafirma que la crisis política actual deviene como consecuencia de actos en los que el propio presidente ha incurrido y que se exponen sustentadamente en la moción de orden del día en la que se propone la vacancia presidencial, teniendo en consideración la norma constitucional precedentemente invocada. Se acuerda la aceptación de la renuncia del presidente de la República, acéptase la renuncia al cargo
del presidente de la República presentada ante el Congreso por el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y artículo 2, declaración de la vacancia del presidente de la República. Declárese la vacancia de la presidencia de la República y en consecuencia aplíquese las normas de sucesión establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Luis Galarreta Velarde, presidente del Congreso de la República. Mario Mantilla Medina, primer vicepresidente del Congreso. Este es el documento que se va a debatir ahora en el Pleno. Pedía la palabra, que se va a votar, ya no se debate, así es, se va a votar. Pero hay un reclamo de Gilbert Violeta, pero no se le ha dado la palabra. Y vemos que ahí está conversando directamente con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, y con Richard Acuña, también de la mesa directiva. Como vicepresidente, bastante indignado, Gilbert Violeta lo conversa brevemente y regresa a su escaño. ¿Qué es lo que ha desagradado a Gilbert Violeta, que más temprano reportábamos también había estado en la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski? No sé si le darán la palabra o no al congresista Gilbert Violeta. Tenemos ahí también activo al congresista Juan Cheput, otro de los voceros oficialistas. Escuchamos a Jimmy Chinchay con el detalle. Él no ha hecho ningún tipo de reclamo, él está allí. No, Gilbert y Juan Cheput, los dos han estado en... recordemos, hay una fotografía, Verónica, que está en redes sociales del Congreso, y ahí están los participantes de Junta de Portavoces. En transmisión conjunta para América Televisión y Canal N les llevamos todos los pormenores desde el Congreso de la República. Ya se ha emitido una resolución que acepta la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y declara la vacancia presidencial. Bueno, se está tomando lista y lo que se ha evocado también es el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Vamos a ver, por favor, ¿quién falta? Por impedimento o temporal o permanente del presidente asume sus funciones el primer vicepresidente. ¿Votación? Ya es la votación. Vamos en plena votación. Hemos visto la pantalla casi toda verde. Termina. Hay algunas... Vamos a proceder a cerrar la votación. Bueno, los oficialistas están en contra, ¿no? Eresi no está. Vamos a escuchar. Vamos a Lombardi, Meléndez, Olachea, Olaya, Oliva, Sánchez, Cheput, en contra. 4 abstenciones. Más Velázquez Verde. Ducto Verde. Costa de Belaúnde se abstienen. Verde. Ceballos. Verde. Castro. Violeta. Rojo. Gilbert Violeta finalmente vota en contra. Pero 104 votos a favor, 2 104. en contra, 4 abstención, que se considere el voto de la presidencia, 105 votos a favor, 105 votos contra, se une al voto verde el presidente del Congreso. Pablo Kuczynski Godard a la presidencia de la República. La resolución legislativa del Congreso será comunicada. Muy bien, información entonces de último minuto. El Congreso de la República en pleno acaba de aceptar la renuncia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con lo cual se está dando curso al procedimiento constitucional. ¿Cuántos han sido los votos, Augusto? Votos en contra y 105 votos a favor, incluyendo el del presidente del Congreso, para darle curso a este documento.